Saludos, amigas y amigos que están ahí en sintonía con Francisco Pérez Parra a través de Facebook, de YouTube y de otras redes sociales. Hoy, como siempre, dispuesto a aprender cada día más. Vamos en esta oportunidad a hablar de un tema que es de interés para ustedes. Vamos a abordar en esta oportunidad las emociones. Y de inmediato, ¿qué son las emociones? Una emoción es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo, o sea, algo que yo veo o que yo oigo, o interno, como puede ser un pensamiento, un recuerdo, una imagen interna, etc. Las emociones son estados afectivos, automáticos y complejos que se desatan en nuestro cuerpo y que cumplen una función beneficiosa y de adaptación del organismo, favoreciendo nuestra reacción frente a un estímulo. Además, podemos también decir que las emociones son algo transitoria, no son permanentes. Son situaciones que nos sacan de nuestro estado habitual. Las emociones, por tanto, nos impulsan hacia la acción. Quiero significar lo que dice con respecto a que una emoción nos puede sacar de una situación habitual. Claro que sí. De repente estamos concentrados en algo y nos llega un pensamiento, una noticia, un estímulo, y puede entonces desconcentrarnos. Todo va a depender del tipo de estímulo y de muchos factores más. Entonces, por último, en cuanto a la definición de emociones, las emociones son variaciones de nuestro estado de ánimo provocadas habitualmente por pensamientos, recuerdos, anhelos, pasiones, sentimientos, escucha, entre otras. Según el doctor Kolber, las emociones que quedan atrapadas dentro de las personas buscan resolución y expresión, por lo que deben sentirse y expresarse. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el doctor Kolber? Que las emociones, de una forma u otra, hay que expresarla, hay que manifestarla. Por ejemplo, a los hombres de Latinoamérica y mayormente a los de República Dominicana, nos criaron, nos educaron diciendo que el hombre no llora. Entonces, eso no es verdad. El hombre debe llorar porque a través de llorar estamos expresando una emoción. Estamos canalizando, estamos gestionando una emoción. Por lo que dice el doctor Kolber, esto puede traer situaciones muy drásticas si nosotros no le ponemos atención a esto. Y por último, dice el doctor Kolber, con relación al doctor Kolber, que controlar las emociones es una experiencia ilusoria. Por lo que, por siempre, he hablado de gestionar las emociones. Es imposible nosotros controlar las emociones. Vamos ahora a hablar de los tipos de emociones. Existen emociones primarias y emociones secundarias. Según Dylan Evans, quien es un académico británico, autor de libros sobre las emociones, existen diferentes teorías sobre cuáles son las emociones primarias, señalando algunos 5, 6, 7 inclusive, pero las principales emociones básicas son la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira, la alegría, entre otras. Las emociones primarias o básicas, ¿verdad? Son las que son universales, que están inherentes a todo ser humano, no importa la cultura. Si una persona aquí se ofende en este país, también se ofende en cualquier país. Por eso dice que son universales, o sea, son de todos los seres humanos. Vamos ahora a ver las emociones secundarias. Las emociones secundarias no son innatas como las emociones primarias,
sino que cada persona las va a desarrollar a medida que crece. Eso vaya a depender de la cultura. Lo que no pasa con las primarias. Ya aquí están claras, ¿verdad?, las diferencias. Se trata de emociones aprendidas que no cumplen ningún tipo de función biológica adaptativa, como hacen las emociones primarias. O sea, las emociones primarias, como ya decíamos, ¿verdad?, alegría, tristeza, miedo, etc., cumplen una función biológica, porque una emoción puede cambiar nuestro estado de ánimo y son universales a todo ser humano. Ya las secundarias son más culturales, más de aprendizajes, más del lugar donde tú vives. Contrario a las básicas, las emociones secundarias no se mantienen alteradas durante toda la vida. Por el contrario, las emociones primarias sí se mantienen inalteradas. O sea, voy a explicar aquí esta parte, lo que quise decir. Las emociones secundarias, ¿verdad?, que es la que estamos hablando en este caso, se pueden alterar, pero las emociones básicas se mantienen inalterables porque son para toda la vida, son desde que nacemos. Ya estamos sintiendo tristeza, miedo. Espero que esa partecita haya quedado clara ahí. ¿Cuáles son esas emociones secundarias? Está la envidia, los celos, el desprecio, el orgullo, el placer, la satisfacción, entre otras. Es bueno tener claro que existe una relación muy directa entre la salud física y las emociones. Principalmente la ira, por ejemplo, para poner un ejemplo, se manifiesta en el hígado. Y hay estudios científicos que han comprobado que las personas que se airan mucho se pueden enfermar del hígado. Algunas emociones han sido catalogadas socialmente como negativas, tales como la tristeza y el miedo, el dolor, pero en verdad no lo son. ¿Por qué? Porque esas emociones cumplen una función y son importantes para nosotros. Ya en el episodio del análisis de cada emoción, por ejemplo, el análisis del miedo, por ejemplo, que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, ahí enseñamos cómo el miedo es importante y el miedo no es del todo negativo. Bien, vamos ahora con lo que es la inteligencia emocional. Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, define las competencias emocionales como la capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a tener herramientas a enfrentar la vida. Aunque Goleman lo enfoca en el área laboral, esto se puede adaptar a todos los ámbitos de la vida. Apuntó en su libro que esas capacidades son necesarias para la vida laboral, pero no son menos indispensables en la vida. Estas competencias emocionales, él las resumió en 5. Vamos a ver la primera. La primera es autoconocimiento emocional, también denominada como la conciencia de uno mismo. Esto quiere decir que esto es la habilidad de reconocer nuestras propias emociones y sus consecuencias. Una segunda competencia emocional, según Daniel Goleman, es el autocontrol emocional, también llamado autorregulación. Nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento, reconociendo que es pasajero y perdura. O sea, hay que distinguir de lo que es pasajero, ¿verdad?, o de lo que es perpetuo o que puede durar mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación, tenemos que poner en evidencia, tenemos
que poner a accionar nuestro autocontrol y pensar, esto va a pasar, pueden venir cosas más beneficiosas para nosotros. Automotivación, la tercera competencia emocional. Significa saber dirigir las emociones hacia un objeto, lo cual nos permite mantener la motivación. La empatía o reconocimiento de emociones ajenas es la capacidad cognitiva de percibir lo que sienten los demás, captar los mensajes verbales y no verbales. Cuando yo puedo entender a mi compañero de trabajo, mi hermano, mi familiar, y ayudarlo, entonces yo estoy cumpliendo con la empatía. Y por último están las habilidades sociales, que es la capacidad de conocer los sentimientos de los demás y poder hacer algo para transformarlos. No es simplemente tener habilidad de yo saber, sino poner en práctica esos conocimientos. Y quiero decir ya para cerrar, que estas competencias emocionales desarrolladas por Daniel Goleman es como un resumen de la inteligencia emocional y de lo que él resumió, vaya la redundancia, y puso estas 5 herramientas al servicio de todas las personas para ponerla en práctica y así poder tener una inteligencia emocional que tanto se habla en nuestras en las clases, en todas partes, en el empleo, en las escuelas, en todas partes. Es muy conocido el tema de la inteligencia emocional y él la resumió en estas 5 herramientas. Pueden seguirme a través de Facebook, YouTube y de otras plataformas digitales. Soy Francisco Pérez Parra y esto fue Las Emociones, porque teniendo el conocimiento pereces si quieres.